Dice así en Deuteronomio la palabra del Señor. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esto está allá en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y vamos a leer, voy a poner Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Y dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por, Señor, estos versículos y los que vamos a continuar leyendo. Padre, porque nos alientan, nos da la certeza. A mí me da, Señor, la seguridad de que usted nos va a acompañar en todo aquello que hagamos en el llamado suyo. Anime a mis hermanos, Señor, a mis hermanos y hermanas, anímeles a través de su espíritu, Señor. Ponga en ellos el deseo, el anhelo, el ánimo, Señor, ese deseo de atender su llamado, así como lo hizo con Moisés, con Esther, con Abraham, con Pablo, con los discípulos, así como lo hizo con David, Señor, así como lo hizo con Noé. Padre, ayúdenos, ayude a mis hermanos, Señor. Que no veamos el evangelio de forma pasiva, sino que de forma activa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Y, hermanos, quiero decirles que, bueno, el tema de hoy se llama Sé valiente, salite del molde. Así le puse a este mensaje. Sé valiente, salite del molde. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, es bueno reconocer que usted vea que los sistemas de este mundo, ¿cuáles son los sistemas de este mundo? Hermanos, el miedo es algo que el mundo utiliza, que el enemigo utiliza para que no vayamos a Dios. Porque el miedo, ¿en qué, hermanos? Bueno, y yo, ¿cómo voy a...? Yo tenía miedo, fíjense, cuando ya estaba cerca de terminar el colegio de teología, ya cuando se acercaban los meses y que me iban a poner manos sobre mí para que yo desde ese momento fuera llamado al pastorado. Me daba temor y yo decía, ¿y yo cómo voy a hacer si yo no tengo nada? Hermanos, miren, esos días ni trabajo tenía, fíjense. En esos días, hermanos, de verdad que yo tenía mi negocio, siempre he sido, digamos, con mi negocio, pero como 6 meses antes de que me pusieran las manos para dedicarme al pastorado, hermanos, los clientes se me fueron. Tenía como 12 clientes, quizás, mire, y uno por uno. Ya contraté, y total de que me iba quedando sin clientes. Hermanos, como 8 meses sin trabajo, sin dinero. De verdad. Y me daba un temor terrible porque me dijeron, mire, lo podemos ordenar como pastor, pero tiene que decirnos a dónde va a ir a trabajar. A dónde va a levantar una obra para el Señor. Y hermanos, ya les he contado que yo me dijeron, mire, allá en no sé por qué el Señor puso en mí que buscara Chalatenango. Porque allá en San Salvador es más fácil, hermano. Mire, de verdad que es más fácil. Allá en San Salvador, ahí en la colonia donde yo vivo, ahí casi no hay iglesia evangélica. Bien pude haber conseguido un lugar ahí y quedarme ahí a la vuelta de la esquina. Pero el Señor me puso que aquí en Chalate. Y fui a preguntar allá y me dijeron, mire, puede ir a San Fernando, ahí no hay tabernáculo. O Argatao, ahí no hay tabernáculo. Y a mí me gustó San Fernando porque era fresquito, ¿verdad? Allá no los calores de aquí, ¿verdad? Pero la llegada, hermano, esa calle es terrible. Bueno, en aquellos días, yo no sé si ya la habrán arreglado, ¿verdad? Pero en aquellos días, hermano, no. La verdad es que la calle del Pepeto está buena comparado con cómo se pone ahí en el invierno. Entonces dije, no, voy a ir a conocer Argatao. Y me vine por aquí, hermano, y vi la calle que era mejor, ¿verdad? Pero yo no sabía que era muy caliente, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermano. El asunto es que cuando me pusieron manos,
yo ya había dicho, bueno, me voy a ir a Arcatao, ¿verdad? Me voy a ir a Arcatao. Pero mi temor, hermano, era, y yo, ¿cómo voy a ir si no tengo ni trabajo? Y yo, ¿cómo voy? Y la alimentación y el alquiler y todos los gastos y comprar cosas, lo que se va necesitando. Y mira, hermano, como mes y medio antes del culto donde me impusieron manos, un pastor me dijo, mire, le voy a regalar esa bocina, esa que está ahí. Esa bocina la voy a regalar. Y me regaló 24 sillas. De la nada, hermanos. De la nada. Ahí me quedé yo viendo lucitas. Porque dije, ya tengo. Ya no tengo pretexto para no ir. Total, hermano, total que comenzamos a venir con mi esposa, ¿verdad? Y el miedo. Ese es un sistema que el mundo utiliza para que nosotros no nos entreguemos a trabajarle al Señor. El miedo. Yo tenía miedo. Mire, hermano, fíjese que comenzamos a venir en agosto del 2019 y vinimos en marzo del 2020. Fue la encerrona, ¿verdad? Que nos encerraron como por 6 meses. Yo ya me habían alquilado este lugar, ¿verdad? Y fíjese, una hermana allá en San Salvador, hermanos, es quien comenzó y ha pagado este lugar, el alquiler. Hermano, Dios le puso en su corazón pagar este lugar. Y todas esas cosas a mí me dicen, no, el Señor está respaldando, porque así es, hermano. Mire, esos juegos que están allá de los niños, otra hermana me los regaló. Bueno, la hermana Isabel me regaló el que tiene trapecio, el último, la hermana Isabel aquí. Pero los otros dos me los regalaron allá en San Salvador. Hermano, gente que muchos ni los conozco, pero Dios se los puso en el corazón y ahí están. Y ahí están. De manera, hermanos, que el miedo es un sistema que el mundo utiliza para que nosotros, para que cualquiera que quiera, que nace el anhelo de servirle a Dios, no le sirva, porque dice, ¿y cómo voy a hacer yo? Igual que Moisés, hermano. Mire, Moisés le dijo al Señor, mira, si yo soy tartamudo, ¿y cómo voy a ir a hablar delante del faraón? Le dio miedo. Vimos a Gedeón hace 3 domingos, que le dijo, mira, si yo soy el menor de mi familia, de la familia de mi papá, yo soy el menor, yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Y Dios lo respaldó con 300 soldados. Venció a los, se me olvidó la tribu de los que venció. Y así, hermanos, el miedo. También otro sistema que el mundo utiliza para que nosotros no entremos en el ámbito de Dios es la presión social y el qué dirán, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi papá? ¿O qué va a decir mi hermano? ¿O qué van a decir mis hijos? Que se van a burlar de mí y van a decir cosas de mí. ¿Y qué va a decir la gente cuando me va a entrar a la iglesia? ¿Qué va a decir? Esa es otra herramienta que el mundo tiene para que nosotros no entremos a obedecer a Dios. Y es bueno identificarlo para que usted, hermanos, porque esa es la intención, que usted y yo podamos descubrir qué es lo que nos impide. Mire, a mí me llama la atención cuando Jesús mandó a los 72 discípulos, que mandó, digan, vayan de 2 en 2, y no lleven doble sandalia, no lleven doble ropa, no lleven comida. Los mandó sin nada. Pero como Dios provee, al final dice, porque el obrero es digno de su salario. Hermanos, es Dios quien, esta obra es de Él. Por eso Él pide gente valiente, corazones valientes, que quieran, a pesar de cualquier circunstancia, perder el temor, perder el miedo al que dirán, perder el miedo a que yo no sé, porque el Señor nos capacita, hermano. El Señor es el que nos enseña. Hay ejemplos en la Biblia sobre lo importante de buscar que cambiemos nosotros para ponernos disponibles al Señor. Yo tengo aquí, hermanos, algunos ejemplos de personajes bíblicos, ¿verdad? Traté de no poner muchos porque la verdad que hay varios. Fíjense que Abraham, es el primer ejemplo que le voy a dejar. Abraham. Hermano, Abraham, dice la Biblia,
que no era pobre. Él tenía sus sirvientes, tenía sus camellos, salió, él vivía allá en Ur, en una ciudad allá como, o sea, muy pagana, había muchos ídolos. Allí vivía Abraham. Él vivía bien, hermanos, no le faltaba nada. Él tenía ovejas, él vivía de vender la leche de las ovejas, seguramente que hacía queso, supongo yo, y vendía y vivía bien, no necesitaba, no era pobre pues, no era pobre, tenía sus comodidades. Pero escuchó de Dios que le dijo, y esto se lo voy a poner ahí en pantalla en Génesis capítulo 12, seguro que usted ya ha escuchado este versículo, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense lo que hizo Abraham, hermanos. Él tenía ahí, yo me imagino que él tenía quizás su casa, y a la par por ahí en su terreno tenía donde estaban las ovejas. Seguro que tenía, que sembraba trigo para, como tenía su comodidad, todo eso lo tenía y de eso vivía. Pero le obedeció a Dios y se fue a un lugar que no conocía, porque le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No sabía para dónde iba, pero obedeció. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Dejó todo lo conocido por lo desconocido. Por eso a él se le llama el padre de la fe, porque sin saber a dónde iba, él se fue. Dejó la comodidad que tenía, puso sus tanates sobre los camellos y comenzó a caminar. Esa fue la valentía de Abraham, que obedeció sin saber a dónde iba. Ahora, otro personaje, hermanos, Moisés. Moisés, hermanos, fue criado allá en el palacio del faraón. 40 años vivió ahí. Imagínense, 40 años. Él tenía sirvientes. Él andaba solo dando órdenes. Él aprendió a construir, aprendió a dibujar y él andaba ahí. Ya su vida hecha. Él ya no tenía más, ya todo lo tenía. Él solamente decía, tráigame mi caballo, y se lo llevaba. Póngame comida, y se la ponía. Moisés tenía esa seguridad, esa comodidad, tenía poder. Pero Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel. Lo llamó a una tarea enorme y peligrosa. A eso lo llamó Dios. Y la valentía de Moisés es que a pesar, porque Moisés, la excusa que puso es que, mira, si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar en público. Si a mí todo me lo han hecho, si yo no he hecho nada, todo me lo hacían, me lavaban la ropa, todo me lo hacían. ¿Qué puedo hacer yo? Pero Moisés creyó. Moisés obedeció y se enfrentó a su amigo el faraón. Se enfrentó a él. Esa fue la valentía de Moisés. Obedeció, salió de aquella comodidad en la que estaba y obedeció al Señor. Ahora, Moisés, hermanos, es considerado el que constituyó la nación de Israel. Porque él fue el que dictó las leyes. Él fue el que guió a ese pueblo. Salió de la comodidad para obedecer a Dios. Otro caso que tengo, hermanos, es Esther, la reina Esther. No sé si conoce usted quién es Esther. Esther era una jovencita judía que estaba cautiva allá en Babilonia en los tiempos de los medos y los persas. O sea, primero fue Babilonia que los llevó a los judíos, pero los medos y los persas vencieron a Babilonia, pero todos los esclavos que habían conquistado Babilonia le quedaron a los medos y a los persas, ¿verdad? Entonces estaba ahí viviendo. Y bueno, hay toda una historia, todo en el capítulo 2 y 3 del libro de Esther, cómo llegó ella a ser reina. Pero el asunto, hermano, no me quiero enfocar en cómo llegó a ser reina, sino que una vez que ella era reina, que tenía las comodidades de una esposa del rey, imagínense, sirvientes otra vez, que lo que ella pedía se lo llevaban. Nada más no podía llegar donde el rey si el rey no la llamaba. Y sucedió, hermanos, que el pueblo judío estaba en riesgo de ser
exterminado. Y ella, la valentía de Esther es que rompió el temor y se presentó ante el rey, aunque él no la había llamado, porque ese era un problema de muerte. Si ella llegaba donde el rey y el rey no le había llamado, aunque fuera la esposa, él tenía que morir, a menos que el rey le tendiera el cetro, le tendiera la mano. Y así fue. Ella, con un ayuno de 3 días y 3 noches, ella en oración pidió gracia, que el Señor la acompañara para que el rey la recibiera. El resultado fue que salvó a su pueblo de la destrucción. Y bueno, y ahí está el pueblo judío todavía. Ay, hermanos, Esther es un ejemplo de valentía, porque arriesgó toda su comodidad, arriesgó perder la vida con tal de salvar al pueblo de Dios. Otro ejemplo, hermanos, el que le voy a poner, tengo varios, ya casi se me acaba el tiempo. Los discípulos de Jesús. Hermanos, los discípulos, Pedro, Santiago, Andrés, todos los discípulos, hermanos, si ellos tenían su trabajo, ellos pescaban, unos andaban pescando en el lago, y vendían lo que habían pescado, y esa era su manera de vivir. Tenían su barca, eran dueños de una barca. Es como ahora, hermanos, es dueño de un bus, dueño de un tráiler, de un furgón que puede transportar, o que tiene dinero para ir a comprar y luego vender. Así eran los discípulos. Sí, los discípulos tenían sus negocios, y ellos estaban bien con sus hijos, su esposa, ellos estaban bien. Pero el Señor les dijo: ven y sígueme, y yo te haré pescadores de hombres. Y ellos obedecieron, hermano. Dejaron las redes, dejaron la barca, el barco. Mateo dejó el escritorio donde él ahí contaba el dinero de los impuestos. Hermanos, dejaron su trabajo para ir y obedecer a Jesús. Ellos se convirtieron en los apóstoles. Ellos vieron que Jesús resucitó y fundaron la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Y así tengo el ejemplo de Pablo también, hermano. ¿Quién era Pablo? Imagínense. Pablo era un intelectual, él conocía de la ley, era del gobierno de Israel. Él estaba en el gobierno, gobernaba junto con era parte del Sanedrín, como decir ahora la asamblea o la Corte Suprema, y el sumo sacerdote era como el presidente, pero él estaba allí gobernando a Israel. Pablo, hermanos, Pablo estaba en un lugar de poder y estaba asesinando a cristianos, porque él quería que lo afamaran, y eso hacía. Y iba atrás de los cristianos, y cuando iba a Damasco, cayó del caballo del Señor, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Dejó todo ese poder que tenía Pablo, todo ese reconocimiento, el puesto de gobierno, todo lo dejó por seguir a Jesús. Hermano, estos ejemplos yo se los estoy poniendo porque ¿qué nos impide a nosotros obedecer a Jesús? ¿Qué es lo que tiene usted que dejar? ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es la excusa que usted tiene, la que yo pongo para no seguir a Jesús? Mire lo que estos hombres y esta mujer, Esther, dejaron por seguir a Dios, por seguir a Cristo. ¿Qué es lo que a usted le impide? ¿Por qué usted no deja esa manera de vivir y sigue a Jesús? ¿Qué es lo que no se lo permite? Mire estos hombres y estas mujeres, hermanos. Ellos dejaron aquello, dejaron ese puesto de trabajo, dejaron ese palacio, dejaron toda esa comodidad que tenían por obedecer a Dios. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué le impide a usted? ¿Qué me impide a mí? ¿Por qué no seguimos a Dios? Porque nos da miedo. Porque decimos: no, yo no puedo leer. O podemos decir: no, es que yo no tengo dinero. Ya le demostré, hermanos, que en el camino de Dios el dinero Él lo pone. Ya le demostré que el conocimiento Él lo pone. Él lo pone en su mente. La presencia, el respaldo de Él está. Sí, como leímos en Deuteronomio, hermanos. Por eso leímos en Deuteronomio, y lo voy a poner de nuevo para terminar con eso. Deuteronomio, dijimos en el capítulo 31, versículo 8. ¿Qué es lo que leímos ahí? Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas
ni te intimides. Hermanos, hoy estamos cerrando este tema de corazón valiente. Este es el tercer domingo que estamos hablando de corazones valientes. Dios busca corazones valientes. Dios busca personas que quieran hacer lo que Él dice. Voy a leerle, hermanos, el segundo versículo con el que iniciamos, que está en Hechos de los Apóstoles, porque eso es lo que Dios quiere. Que usted se anime, así como lo hizo cada uno de estos hombres, así como lo hizo David también. Dice acá que a Dios lo que le interesa es esto, miren, capítulo 13, versículo 22. Dice que levantó al rey David, de quien dio también testimonio. Dios dio testimonio. Dios dijo: he hallado a David, el hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios busca. Corazones obedientes. Corazones que si hay que levantarse más temprano, se levanta más temprano, hermanos. Si estás descansando y hay que ir a un lugar y el Señor se lo puso, va a ese lugar. Cosas que, como dice aquí, quien hará todo lo que yo quiero. Y acuérdese, hermanos, tome en cuenta eso, que Dios, las cosas que Él quiere para nosotros siempre son buenas. Nunca nos va a pedir, nunca nos va a poner en peligro, nunca nos va a poner en calamidad. No, hermanos, todas las cosas que Dios ponga en su corazón y en el mío son buenas para nosotros, bueno, para la obra de Él, para nosotros y para las personas. De Él siempre viene lo bueno. Todo depende de usted y de mí. Porque Él ya, mire, Él ya, la salvación ya la ofreció, ya nos regaló. Usted no se lo pidió, ni yo tampoco. Él vino proactivamente, Él vino y murió en aquella cruz para perdonar. Y Él dice: el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Él ya lo dio. Él ya creó todo, hermano. Nos dio todo lo que necesitamos. Ya está hecho. ¿Qué es lo que hace falta? Solo la decisión suya y la mía. Solo eso falta. Obedecerle a Él. Eso es lo que hace falta. Que seamos obedientes. Que Él un día, imagínense qué bonito sería que Él pudiera decir, que Dios pudiera decir: he hallado a Carmen, hija de, ¿cómo se llama su mamá? Máxima. Ella conforme a mi corazón. Que Dios dijera eso. Quien hará todo lo que yo quiero. Imagínense que Dios dijera: he hallado a Lidia, hija de, ¿cómo se llama su mamá? Lidia. ¿Sí? Él le llamaba a ella, no le llamaba Margarita. Imagínense que Dios dijera: he hallado a Lidia, hija de Margarita, mujer conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Imagínense que Dios dijera eso. Que Dios dijera: he hallado a Benedicto. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo? Raimundo. Va. He hallado a Benedicto, hijo de Raimundo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué bonito fuera que Dios dijera eso. ¿No le parece? Que Dios dijera: he hallado a Juan, hijo de Guillermo, hijo de Guillermo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, ¿no cree que sería hermoso que Dios dijera eso de nosotros? Hermanos, ¿qué hizo David? ¿Por qué Dios puso aquí a David? Mire, David cometió grandes problemas. Pero, ¿qué hizo David? Siempre fue a Dios. Siempre le preguntó a Dios. Siempre le pidió perdón a Dios de todas las barrabasadas que hizo. Siempre lo hizo. Dios escogió a David para decir esto. He hallado a Rutilio. ¿Cómo se llama su papá? Rafael. He hallado a Rutilio, hijo de Rafael, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, qué maravilloso sería que Dios dijera eso de nosotros. ¿No le parece? ¿No le parece? Que sería la vida eterna, hermanos. Que Dios dijera eso de nosotros. Pero ¿qué nos hace falta? Simplemente obedecer. Eso es todo, hermano. Lo que ponga en su corazón, si le pone a usted en su corazón: voy a ir a hablar con mi hijo, voy a ir a visitarlo y voy a hablar con mi hijo y le voy a decir que busque, eso haga. Eso haga. O que, vaya, no voy a decir nombre, pero
que Dios le ha puesto en su corazón bautizarse, bautícese, hermano. Bautícese, Dios se lo está poniendo en su corazón. Obedézcale, así de fácil. Así de fácil, no lo piense, porque Dios le va a ayudar en todo momento y en todo lo que necesita. Si Dios le dice que usted se involucre como un miembro activo de la iglesia, hágalo, hermano. Si Dios se lo pone, si usted lo está pensando es porque Dios ya se lo puso. Así de fácil. Ya mi mamá, ella murió en el evangelio. Amén. Siga su ejemplo, ¿verdad? Usted está caminando en su ejemplo, que es lo correcto. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. Así que, mis hermanos, salgámonos del molde. Salgámonos de lo que va a decir. Quitémonos de la cabeza qué va a decir la gente, qué va a decir mi hijo, qué va a decir el vecino, qué va a decir aquella. Que no nos dé miedo. Porque si Dios se lo pone en su corazón, va en el camino derecho. En el camino derecho, ya le dije, mire, Caín, cuando dice allá que fue desterrado, lo que yo he comprendido, hermanos, es que él andaba ciego, no sabía para dónde iba. Pero cuando tenemos la luz de Cristo a través de la Biblia, tenemos el camino alumbrado por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Ya no hay donde perdernos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque usted nos ha mostrado, Señor, que los planes... Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.